Viene Freddy y Don Sergio y mucha gente que seguro va a hablar de publicidad, o bueno, yo espero que hable más del trabajar con marcas y eso. Yo tengo otra historia que siempre la gente me la pregunta y otra serie de cosas que yo hago y, y que me han hecho como que este apodo se vuelva una marca, el Poteleche, y ya tengo así como ese Clark Kent Superman, al punto de que ya voy como Superman a la oficina, ya me llega correspondencia que dice Poteleche y es como un cruce. Entonces, nada, yo voy a hacer como un poco la versión larga de esa historia, ojalá que sea entretenida, y contarle cómo fue pasando eso. Vamos a ver, ¿a dónde punto? Y bueno, me ayudan. Deja ver, ¿a dónde le doy? Ajá. Bueno, antes de que, cuando yo todavía era Rafael de los Santos, vamos a decir, yo tuve una oportunidad en un estudio de postproducción que se llamaba Devo, de, de aprender a hacer animación 2D, aprender a trabajar edición, una serie de cosas. Eso fue una gente que en el 2000, cuando yo tenía solo un año en la universidad, se presentó la oportunidad, mira, si tú quieres, tú vienes y aprendes, y me volví una plaga, así, yo iba todos los días ahí a preguntar y a sentarme, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues me dieron trabajo, y ahí duré como un año trabajando postproducción. La compañía se tenía que desintegrar porque los dueños se iban fuera, consiguieron otros proyectos, y se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar publicidad. Y yo, todo lo que había trabajado en ese tiempo eran cosas de otra gente, animaciones y trabajo así. Como yo quería entrar a la agencia, era como creativo. Entonces tenía que hacer algo para demostrar eso, porque hasta ese tiempo había trabajado con ideas de otras personas. No tenía demasiado que hacer, puse un par de tareas de la universidad, un par de cosas, y le di un formato al mismo portafolio que era como un cartón de leche. No me pregunten por qué, era como una imagen que como que me fui en que poner los datos como los nutrition facts y no sé qué, y darle una forma. El caso es que el, el formato, vamos a decir, se convirtió en el apodo con un señor que se llama Aristide Figuera, que era el gerente de esa empresa, una agencia bien pequeña. Y entonces el tipo no se refería a mí nunca como Rafa ni como Rafael, era de que, mira Poteleche, vamos a tener que hacer tal cosa, o llámate al del Poteleche para que tal vaina. Y entonces se pegó el apodo de que el Poteleche, el Poteleche, el Poteleche, y todo el mundo decía la vaina en la agencia, y se quedó entre ese grupito, que después de ese grupito se volvió como a regar entre gente de agencia, y en ese mismo momento yo conocí a quien fue mi primer cliente independiente, vamos a decir. Ahí yo conocí una persona que se llama Eduardo Vergés, que hasta ese momento hacía la mayoría de las fiestas de música electrónica de aquí, como todos esos bonches antes de la era pre-Pablo Pou, vamos a decir, que eran bonches mucho más pequeños. Y, y bueno, él me decía que si yo quería hacer los flyers de sus fiestas. Y yo empezaba a hacer, era así como un ejercicio creativo de que yo podía hacer lo que yo quisiera, y él me dejaba entrar a mis panas a los bonches. Y, y en ese momento empecé a hacer los flyers y él me decía como que, Charlie, pero él habla así, Charlie, pero por favor ponle una filmita, eso, porque para que la gente sepa. Y está fuerte como poner un flyer de que es Rafael de los Santos. Entonces le hice un iconito de un cartoncito de leche, aquí no se ve por la brillantez de la impresión, pero siempre escondía como un cartoncito de leche aunque sepa solo, aunque hasta ese momento solo yo sabía que era eso, pero bueno, lo volví como una marca para firmar los artes que en ese momento, de quien en ese momento era un cliente, que era Industria Sónica, que hacían los bonches. Era un DJ que se llama Bad Boy Bill, lo hice como un bill, como una papeleta. Y hasta ese momento como que era todo un tripeo de cómo firmar los artes de una forma. En el 2003, yo vino por primera vez Gustavo Cerati al país. Y el pana, el show fue en el Jaragua y había un stage que era súper cool, una vaina inflable atrás. Y entonces todo lo que proyectaban en la pantalla encajaba con toda la música, así. Todas las canciones, yo no había visto esa vaina.
Y era así de que iba un ritmo y un tipo con una raqueta de tenis, y yo loco, pero todo está sincronizado. Y ahí empecé a aprender que eso es una vaina que se llama VJ, y yo obviamente que yo tengo que aprender a hacer eso. Yo tenía el background de poder saber algunas animaciones, alguna cosa, o sea que podía producir el contenido que iba a mezclar. Eduardo Berger, también para ese momento tenía la oportunidad de hacer el evento de Axe cuando llegaba al país. Hicieron un evento grandísimo en la playa y él me preguntó que si yo podía hacer las visuales para ese monche, que yo que no había visto nunca un software de VJ, pero yo dije, claro que yo lo sé hacer, viejo, yo sé perfectamente. Y ahí ese fue como el empujón perfecto para aprender, y aunque sea de la forma menos que se supone que sea, hacer el proyecto. El caso fue que me forcé a mí mismo a aprender a hacer VJ para ese deadline que era esa fecha. Y bueno, ese fue el primer evento donde conseguí como una profesión diferente que no sabía. Ese fue el evento, que era grandísimo, gracias a Dios que todo quedó bien, porque si no hubiera sido fatal. Y eso, en ese momento del evento aquel, fue la primera vez en la que como que se tuvo que poner escrito en un flyer que Poteleche iba a hacer las visuales, porque al momento que me decían que cómo te pongo, como que no iba a sacar otro nombre ahora después que tenía algo que lo estaba usando. Hasta ese momento todavía era algo, yo no estaba pensando en mí como una marca, sino en la solución de cómo ponerle al flyer, vamos a decir. Y en el 2005 surge como la fiebre de todo el mundo empezaba a tener un blog, y yo, bueno, voy a tener un blog para poner escritos, y que sé, y hago como un par de cuentos, y después como que me empiezo a cansar de escribir en el día en la agencia y escribir después de que en el blog para poner historias. Y entonces empiezo como a usar el blog como un escape de hacer cosas, pero que me salga más fácil. Ponía quizás colaboraciones que hacía con otros eventos. Esto era para un concurso de moda foca, de t-shirts, que tenían que hacer. Y bueno, posteaba como trabajos independientes, cosas que no tuvieran que ver con la agencia. Y empezó a darse que lo más fácil que me salía postear en el blog siempre eran los garabatos que yo hago. Como que desde que tengo uso de conciencia, dibujo, y siempre dije en el colegio, hay que hacer un letrero, llámate a Rafa, que Rafa sabe hacer unos letreros bonitos. Y bueno, como que era lo que más fácil se me daba, empecé a postear eso así como de relajo. Y siempre como que no le prestaba tampoco mucha atención, eran cosas que yo iba agarrando y las ponía. Porque como decía Mariel, que me salvó del cáncer, suena más dramático de la cuenta. Lo que pasa es que yo hago ese chiste porque yo la ansiedad la mato dibujando, si no yo fumara. No es que superé el cáncer, gracias a Dios. Y como que para lo que tenía esa parte en la presentación es para contarle que en ese momento que yo me doy cuenta que a la gente le estaba como interesando muchísimo. ¡Wow! Lo que más tenía comentarios eran los posteos de los garabatos. Yo dije, pero loco, la gente le ha gustado esa vaina. Y empezaban a preguntarme de que si se lo podía vender. Y yo, pero ¿cómo te voy a vender eso? Porque es un pedazo de papel, una vaina que no está... O sea, me lo que dije yo, un cuadro, no un cuadro, es una vaina. Y entonces, en ese momento yo me estoy tripeando el blog en ese sentido. Surge por iniciativa de muchos amigos que son DJ, lo de que me ponga a ser DJ también, como que tú oyes un montón de música rara que nadie la pone, yo no me la voy a atrever a poner, ponte tu música en tu fiesta. Entonces me junto con Marcos Cabrera, un amigo que nos conocemos por el mismo ambiente de la música electrónica y eventos en los que habíamos colaborado trabajando videos para proyectarlo como desde un VHS en una fiesta. Y entonces yo le enseño a él un poco de lo que es ser DJ, él me enseñaba a mí un poco de lo que es ser DJ, y hacemos este proyecto que se llama Mapo, donde como que el chiste de todo es que vamos a tratar de poner música que no ponen los otros DJs, que no sea como house o techno, sino Manu Chao y Jamiroquai, lo que sea. De que eso era como el brief musical que nos iba a definir, y el hecho de que íbamos a poner también música y visuales al mismo tiempo. Y no íbamos a turnar, lo que tú te pones esto, yo pongo lo otro,
Y eso era como toda la idea. Es un proyecto que ha estado descansando como en el último año, pero que nos ayudó a los dos a desarrollarnos creativamente muchísimo. Igual nos divertimos bastante también. Ahora hay un par de cosas que suponen que vamos a hacer. Luego, esto ya para el 2007, 2 años después de abrir el blog, empiezo a encontrar la forma de hacer cosas en un formato más grande y reúno 12 piezas con las que hago una exposición en la galería de Moda Foca, de la marca Moda Foca, que se llamó La Casa del Garabato. Esta es una de las piezas que presenté, igual con la misma línea de los dibujos del principio, que no era algo como que tuviera sentido, era literalmente como garabateando sin ningún propósito, vamos a decir. Luego de ese momento, yo mismo como que me estaba un poco saturando de dibujar siempre lo mismo, porque cuando uno tiene un blog, entonces ya hay una presión de que no he posteado nada. Entonces, ya yo decía, como tengo que buscarle un sentido a estas cosas, y empiezo como a tratar de ver cosas que se vean reales, de que lo que estoy viendo a través de la ventana de la oficina, y como plantearlo de manera que mis elementos yo sepa que puedo llegarle, porque yo no soy un pintor súper así, sino que trato de llevar los elementos a mi terreno, vamos a decir. Empiezo con los garabatos, como a darle forma y a meterlo dentro de un florerito. Eso. Y entonces también empecé a trabajar en Canvas y a encontrar otras herramientas. Yo dibujo, no pinto, entonces ahí encontré que había marcadores de pintura acrílica con lo que yo puedo en Canvas trabajar. Entonces fui como que encontrando mi terreno dentro de un arte que vale la pena vender, yo creo. Esto fue una interpretación de otra pintura que tenían una pareja recién casada y que ellos me dijeron, era un cuadro como de un gueto así, y me dicen, yo quiero que tú hagas tu versión. Y yo primero le dije, mira, yo no te puedo dar ni precio, yo voy a comprar un canvas y lo voy a intentar hacer, si me sale yo te lo vendo. Después no se lo quería vender, porque yo hasta ese momento que empecé como a aceptar retos, vamos a decir, no sabía que podía llegar a ese tipo de cosas. Esto fue un regalo para una pareja que se casaba. Ella habla mucho Spanglish, así que se lo puse en inglés. The Share More Smiles. Esto fue para un cliente que quería un cuadro. Él le estaba pagando para remodelación a unos arquitectos y él le dijo, un cuadro como del estilo de Poteleche. Ah, pero nosotros lo conocemos. Ah, perfecto. Entonces, imagínense la presión de que este señor se conoce. Y a él le gusta mucho Sinatra. Yo no podría dibujar Sinatra igual, pero le metí una frase como de una canción adaptada a la zona que es el comedor. A finales del año pasado, muchísimo tiempo después, fue que pude hacer una segunda exposición que fue dando show en Casa de Teatro. Y bueno, ahí ya sí, para este punto, obviamente ya trato el apodo como una marca y estas son algunas de las piezas que estuvieron en esa exposición, ya con esas técnicas sobre canvas y bueno, dando un paso mucho más adelante. Retornando un poco, hubo un punto de quiebre a partir del blog, que fue con lo que yo empecé a tomarme en serio eso de las ilustraciones, en el que cambian las redes sociales. Yo tuve la oportunidad de asistir a un festival en Cannes y para ese momento como que mencionaban mucho Facebook, Twitter. Facebook antes ya lo había escuchado, Twitter empecé a escucharlo estando allá. Antes abro la red de Facebook para poner muchísimo gente de la red que iba a conocer en Cannes, porque todo funcionaba por networks, agregar gente de John Rubik, agregar gente de tal y cosa, y como que lo trataba muy en función a eso. Yo vuelvo y el Facebook te van empezando a agregar pana, y tú, mira, esto no se supone que era así, eso era high five, esto es para trabajar, pero no. Facebook se convirtió como en algo que me agregaba los panas y empezó a pasarme algo que no me pasaba antes, que empezaron a agregarme gente que yo soy un estudiante de tal sitio, que yo soy tal cosa, como gente que venían a mí por mi trabajo, y entonces yo decía, ¿quién soy yo para venir ahora a rebotar a una gente si yo agregué a Tony Granger o agregué a un ilustrador o a una gente que a mí me gusta? Y empezó a tener otro sentido eso de las redes sociales para mí, que hasta ese momento no me había pasado. Y era como gente que estaban siguiendo mi trabajo de una manera.
que era como rarísimo, y que de verdad, sí, fan. Y entonces ya era como el contenido como excusa para yo mismo tener un ejercicio creativo paralelo todo el tiempo, en el que si es un viernes yo trato de hacer lo que tiene un Friday Smile. Y era mucho más continuo que lo del blog, porque de alguna manera el Facebook se siente como algo diario prácticamente. De que si tengo un sueño que el café no me lo quita, lo, lo trato de graficar en el mismo momento. De que si yo no me aguanto a ver si voy a la farmacia y si veo un carrito que me gusta, lo compro. Y después... Y bueno, trataba un poco de jugar todo el tiempo, de que si todo el mundo está hablando de que votó y que se está rayando el dedo, hago algo que lo comunique. Y hago como mi boquechivo personal. Hasta de que si estoy trancado con una idea en la agencia, trato de invocarla a los dioses del dibujo. Esto fue ayer. Y aparte de como ejercitar libremente, también aprovechar mucho las oportunidades. Eso pasa mucho en el trabajo del día a día en una agencia, de que a veces tú subestimas una orden que te llega porque son unos mantelitos de restaurante patrocinando, pero eso podría ser algo que se convierta en otra cosa. Entonces sí trato de ver todo el tiempo las cosas. Hace un año y pico nos mudamos en John Rubicon, donde yo trabajo, de una casa a una torre que nos tocó un piso altísimo, que se veía todo y que todo era cristales, muy diferente, pero empezó a pasar algo muy cool y es usar los cristales como pizarra. Y dentro de eso... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno. Vale, porque si no, si tuvieran todo esto de que ¿quién es este tipo? Que él dice que él la conoce. Y nada, el caso es que empecé a usar el cristal como lienzo para hacer algunos garabatos que a veces interactúen con el fondo, o que tenga sentido de que están ahí como en el cielo. Era como un monstruo gigante ahí que saludaba y se dice, dime a ver, monstruo. Este es uno que está colgando en otro que está construyendo ahí. Cuando terminé de dibujar y lo iba a tirar a la foto, movieron la grúa y tuve que esperar un rato a que volviera. En serio. Era ahí una paloma diciéndole a la otra que palomió, porque no trajo sombrilla. Ese era un día que me sentía patriota. La hueva voladora. Ahí. Ese era un día como que se supone que iba a llover. Los edificios grandes abusando de los chiquitos. Tempranito. Esto era tratando de ganarme una tabla en un concurso ahí. No me la gané. Esto fue ayer. Esto fue otra oportunidad en la casa donde hice el cuadro de lo de Sinatra. Ellos acababan de remodelar el sitio y me estaban diciendo que bueno, y nada, y están todos estos espacios, si se te ocurre alguna otra cosa, otro cuadro, aquí están estos espacios verticales, largos, y aquí adelante va una televisión grandota, que te va a hacer como un TV room. Pero nada, te lo digo por si acaso, por si te ocurre una vaina. Y entonces le vendí la idea en ese caso a ese cliente de hacer unos ojos grandotes que estén viendo la televisión, como en yeso. Y es la primera vez que trabajé con algo como que no era pintando, sino básicamente buscando a alguien que hiciera esta idea como yo la estaba planteando. Y la verdad es que quedé como que es una sensación como muy cool. Tú sentí que descubriste algo nuevo que tú puedes hacer. Otra oportunidad que siempre trato de aprovechar es la de hacer algo en la ciudad. Soy muy fanático del arte urbano, pero soy muy pendejo para hacerlo ilegalmente. Y bueno, trato de conseguir sitios donde me dejen hacer una pieza y que mucha gente lo vea. Esto fue el caso del proyecto Criollos, que organizó la revista Lengua, que bueno, me tocó el tema de interpretar el clima. Yo traté de hacer eso de cómo aquí el sol y la lluvia están como a la vuelta de la esquina una de otra, y cómo se mezclan, y cómo te llueve con el sol afuera, y tuve la oportunidad de hacerlo en un lugar gigante, tomarme toda la paciencia del mundo, y nada, la verdad es que lo aproveché quizá demasiado, porque hubo que ir como 9 veces a la pared esa, porque era demasiado grande. Esto fue afuera del restaurante Yo Como, que me prestaron esas puertas, en la rampa de Montesino. Esto fue algo que empecé a hacer
hace unas semanas en la que estaba en Constanza y empecé a tuitear de que si me cedían una pared, andaba con la pintura de que si me cedían una pared pasé algo. Y resultó que me dieron una buenísima frente al parque y que le puse ahí arte en las alturas. Y los otros días, bueno, esto fue en la Feria del Libro que me invitaron a hacer algo en la carpa de la Coalición de Educación Digna. Y esto fue el fin de semana pasado en San Juan de la Maguana, que hice algo como relacionado a la creencia de la zona y que también la gente fue súper buena onda en conseguirme una pared que se pudiera. Esto fue otra oportunidad que se presentó y fue la de la cola de quien es mi esposa hoy en la boda. Ella quería que yo la pintara. Y dice como que sí, acepto, y tiene muchos ornamentos. Ahí era una presión grandísima porque, ¿verdad?, había una sola pieza de esa. Y si la dañaba, la entregué la noche antes de la boda, pero todo quedó muy bien. Y fue una oportunidad muy bonita como de darle un toque como bien personal a eso. También aprovecho la oportunidad de, aunque sea de uno darle un poco más allá en el Drosonten, haciendo un atardecer o un cactus o un koala. Y nada, como que, no sé, me gusta tratar de hacer la cosa lo mejor que yo puedo. Y de compartir muchas cosas. Yo, como salí ahorita ahí, yo comparto todos los domingos mucha música en un programa de radio. Y eso también ha ido contribuyendo a que otro tipo de gente que no me conocía me conozca. Es algo que hasta ahora tenemos un año haciéndolo simplemente porque nos gusta. Y conocerán a Taba más tarde, que también es otro personaje que le gusta mucho compartir todo lo que hace. Que para mí, a partir del momento en el que empecé a compartir más apasionadamente las cosas que yo sabía hacer, fue el momento en que más gente empezó a reconocerme o más gente empezó a pedirme que hiciera cosas. Y la verdad, quizá el hecho que ha hecho que el movimiento urbano dominicano se hizo a partir de esa gente que soltaron canciones por YouTube y después la radio tuvo que ponerlo porque ellos soltaban canciones y se hicieron populares. Ahora mismo la tendencia de esas cosas que salen de la nada es a través de todo lo que tú puedes hacer, compártelo, no esperes a que venga un cliente para tú hacerla. Hay muchas cosas que tú simplemente la puedes hacer. Y por lo menos en el caso mío es lo que me ha funcionado y me ha dado lo mucho o poco que he podido conseguir. Aparte de mucho trabajo todos los días en la agencia. Pero ese reconocimiento independiente tiene mucho que ver por cosas ideas con las cuales no me quería quedar en la cabeza. Nada, mira, no paré de hablar ni un momento. Bueno, muchas gracias, señor.